Bueno, qué agradable verlos, qué rico, bienvenidos a todos, a los que nos acompañan hoy también, bienvenidos. El tema que tenemos para hoy es Él nos transforma. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo nos transforma. Y es que, gracias Juanquita, venimos en una serie de sermones. El domingo pasado estuvimos viendo ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el tema del domingo pasado? Estamos en una guerra, ¿cierto? Es la realidad y fue lo que el pastor desarrolló. Estamos en una guerra y cómo es la realidad de lo que estamos viviendo en un mundo caído, pero al mismo tiempo vimos las herramientas que el Señor nos da, las armas para poder hacer frente a la guerra que día a día tenemos, ¿sí? Y dijimos, bueno, la realidad es que nosotros como creyentes, los que hemos creído en Cristo, es una batalla el vivir como cristianos. No es fácil, es una guerra. Y por eso es que necesitamos esa ayuda de Dios. Fue lo que estuvimos viendo hace 8 días, la armadura del creyente y la necesidad de nuestra comunicación con Dios a través de la oración, para poder vivir sin temor ni miedo y poder descansar en el Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Ya se acordaron un poquito? Muy bien. Hoy vamos también a estar leyendo las Escrituras, los invito a que saquen sus Biblias. Vamos a leer Santiago, la carta de Santiago a los creyentes, la vamos a comenzar a mirar hoy. Así que, y lo vamos a ver de esta manera, y vamos a estar leyendo varios apartes del primer capítulo, pero lo vamos a ver de esta manera. Lo vamos a ver como si Santiago fuera nuestro hermano mayor y nosotros somos sus hermanos más pequeños. Y Santiago como hermano mayor, él quiere que nosotros avancemos, que nosotros sigamos creciendo, que nosotros ya seamos maduros en Cristo, ¿cierto? Porque una realidad es cuando venimos al Señor y otra es qué es lo que empieza a suceder en la vida del creyente. Así que lo vamos a ver de esa manera. Un ejemplo es cuando vemos a un bebé, está como en 3, 5 mesecitos y comienza a balbucear ese bebé. Y qué emoción que nos da, ¿cierto? Cuando oímos el primer tata o mama o esas palabritas y uno lo celebra y qué emoción. Pero ¿se imaginan si vemos a un niño de 5 años diciendo tata? Y dice, ¿qué? ¿Lo celebramos? No, ahí nos preocupamos y decimos, ¿y a este qué le pasó? Nos toca o llevarlo al médico, ver en qué tratamiento lo ponemos, porque se quedó bebecito y no siguió creciendo. Entonces la invitación que nos hace Santiago es, esto que él nos escribe en esta carta es ya para avanzar, para madurar, para seguir creciendo en esta vida cristiana. Y la invitación de Santiago es a que vivamos con sabiduría como hijos más maduros en Cristo. Y vamos a ver, y los invito a que esta semana estén leyendo toda la carta de Santiago, y él nos lleva a ver a través de su carta quién es Dios y quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Se acuerdan? Hemos dicho, vamos a trabajar siempre que leemos las Escrituras partiendo de esas dos preguntas. Y es lo que nos vamos a centrar a ver en la carta de Santiago. Y por eso el título del sermón, Él nos transforma, nuestro Señor nos transforma. Vamos a comenzar entonces primero con el contexto, para ponernos en contexto de esta carta de Santiago. ¿Quiénes se han leído toda la carta de Santiago? Eso, muy bien. Entonces los demás también la vamos a leer, ¿ok? Entonces resulta que lo primero es preguntar, ¿y quién es este Santiago que escribió la carta? ¿No? Vamos a ver quién es este Santiago, porque cuando leemos los evangelios y vamos a las Escrituras, en la vida del Señor Jesús hemos oído de varios Santiagos. El primer Santiago que conocimos fue ¿quién? El que fue discípulo del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? El que estuvo que era hermano de Juan, hijos de Zebedeo, y que Jesús los llamó ¿cómo? Los hijos del trueno, por lo que sucedió con ellos, ¿verdad? Entonces, este fue el primer Santiago.
este no fue el que escribió la carta, porque este Santiago, cuando ya la iglesia, después de que Jesús había ascendido, había primero resucitado, luego ascendido, y está la iglesia, fue un Santiago que Herodes lo mandó matar. Este Santiago, discípulo del Señor, fue muerto por Herodes al mismo tiempo cuando llevó a Pedro a la cárcel, ¿no? Eso está en Hechos capítulo 12, lo pueden leer ahí el relato. Luego tenemos a un segundo Santiago, también mencionado como discípulo del Señor Jesús, pero a él se relata como el hijo de Alfeo, y de este no se conoce muchas cosas. Ni la escritura dice mucho, ni se comenta mucho más de él, ni las personas que estudian dicen saber mucho acerca de este Santiago. Pero viene un tercer Santiago, que este Santiago es hermano del Señor Jesús. Y uno diría, pero ¿cómo puede ser? ¿Se acuerdan lo que decían los evangelios? Que los hermanos del Señor Jesús no creían en él, no creían en él. Pero la escritura nos dice que el Señor Jesús, después que resucitó, viene y se le aparece en todas las apariciones que él hizo. A una persona que se le apareció fue a Jacobo, a Santiago su hermano. Algo sucedió después de que Cristo resucitó y tuvo este encuentro Jacobo con el Señor Jesús. Empieza Santiago, ya tal vez llegó todo, tuvo sentido para él y vino a creer en él. Pero no solamente vino a creer en él, vino a ser un principal de la iglesia en Jerusalén. Y vino a estar cuando fue el concilio de Jerusalén en Hechos 15, nos habla de cómo Santiago estaba ahí, fue el que mandó las cartas a los hermanos de la decisión que se había tomado. Entonces, este es Santiago, el que escribe el libro que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, Santiago, el hermano de Jesús. Y esta carta está dirigida a esos judíos que fueron dispersos por causa de todo lo que vino, esa persecución que vino después de que el Señor Jesús se fue. ¿Se acuerdan lo que pasó con Esteban? A Esteban lo apedrearon, lo persiguieron y bueno, y después de que a Esteban lo han perseguido, lo han apedreado y acaban con la vida de Esteban, dice que toda la iglesia fue perseguida. ¿Y qué sucedió con los creyentes que había en Jerusalén? Fueron dispersados. Eso es lo que nos dice la escritura en Hechos capítulo 11. Y eso nos muestra cómo lo que el Señor le había dicho a sus discípulos en Hechos capítulo 1 versículo 8, de que ellos iban a predicar al Señor no solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, vemos que comienza a suceder. Así que vienen estas personas de la iglesia, son dispersados, les toca salir de sus casas y se fueron para distintos lugares. La escritura nos dice que se fueron para Fenicia, Chipre, Antioquía y empezaron a ir a esos lugares y luego comienza a predicarse la palabra y se empieza a predicar y a expandir ese mensaje del evangelio del reino. Así que Santiago, al ser pastor y líder de la iglesia, él escribe con un propósito esta carta. Él escribe para animar e instruir a nuestros hermanos, ayudarlos, a aquellos que están dispersos por el mundo, aquellos que están viviendo diferentes situaciones, aquellos que tienen el reto de vivir como llamados para demostrar ese señorío del Señor Jesucristo. Aquellos que están en dificultades y problemas. ¿Será que nosotros conocemos algo de la situación de personas que les ha tocado abandonar sus casas, sus familias, que han tenido que salir, dejarlo todo, que no tienen nada, que llegan a lugares donde están solos, donde prácticamente están pobres? ¿Será eso una realidad en nuestro mundo hoy? Claro que sí.
Y no solamente esas circunstancias. Yo creo que todos los que estamos aquí vivimos distintas circunstancias, distintas tribulaciones, sufrimientos, problemas, angustias, porque parece que es la realidad del mundo. Pero Santiago entonces nos escribe en medio para animarnos y para fortalecer la fe de todos los que estamos viviendo en esas circunstancias. Y Santiago enfatiza en lo que produce la fe. Entonces nos damos cuenta que hay una fe, la fe en Cristo, que es la fe que salva, ¿cierto? Porque somos salvos por toda la obra del Señor Jesucristo. Hemos sido hechos hijos, hemos sido perdonados, justificados. Pero Santiago nos dice, el hecho de haber sido salvos, el hecho de que Cristo ha llegado a nuestra vida, eso nos lleva también a actuar y a vivir de una manera diferente. Nos dice, esa fe tiene obras, tiene un fruto, es como resultado de que somos salvos, como resultado de que hemos creído en Cristo, nuestra vida cristiana, entonces viene a ser diferente, a ser guiada por eso. Y en Tito leemos, Pablo le decía a Tito que este mensaje, que lo recalcara, lo enseñara para los que han creído en Dios, para que se empeñen en hacer buenas obras. Tito 3:8. Igual en Efesios 2:10, el apóstol Pablo nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que la realidad es que cuando creemos en Cristo, cuando venimos ante Él, cuando entramos en esta relación personal con Dios, ¿qué sucede? Él transforma nuestra vida. Él transforma nuestra realidad. Así que vamos a ver a Santiago y los invito, como les digo, a que lo estemos leyendo en estos días porque en el estudio bíblico también estamos con Santiago, pero lo vamos a ver desde la perspectiva de una relación personal con Dios. Ustedes han oído que se dice que las relaciones que tenemos en la vida nos transforman profundamente. ¿Será que sí? Las personas más cercanas a nosotros moldean quiénes somos y en quiénes nos convertimos. ¿Creen que esto es cierto? ¿Qué les parece? ¿Será que sí? Eso lo podemos decir en un dicho que todos conocemos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Así que imagínense ustedes el impacto que hay de tener una relación cercana con el Señor, con ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si las personas con quienes andamos influyen en nosotros, ¿se imaginan cómo es permitir esa influencia de Dios en nuestra vida? De eso se trata Santiago. Él quiere mostrarnos que realmente Dios se ha acercado a nosotros, a toda la humanidad, a través de su Hijo, ese Emmanuel. Por eso Emmanuel significa Dios con los hombres, Dios con nosotros. Fue Él el que vino y se acercó a nosotros. Esta relación divina está en el centro de nuestra transformación. Es Cristo el que se acerca para estar en relación con nosotros y de esa manera Él nos transforma. Así que la encarnación de Jesús es la prueba máxima del deseo de Dios de estar cerca de nosotros, caminar con nosotros y transformarnos. Con eso en mente, comencemos a leer entonces algunos versículos del primer capítulo de Santiago. Y como dice Héctor, este simplemente es un sermón. No podemos decirlo todo, pero a la medida que usted entre en la palabra y pase tiempo con el Señor, va a poder seguir profundizando y va a poder entrar en diálogo. ¿Qué le dice el Señor a través de su palabra? Entonces comencemos. Bueno, Santiago 1:1 no lo vamos a leer porque es el que ya dijimos quién es el que está escribiendo y a quién le está escribiendo, ¿cierto? Pero en el 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas,
pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y Él comienza con dice muy dichosos, esa es una bienaventuranza. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas de Mateo? Dichosos los que sufren, dichosos, hay algo que sucede en la vida cuando la vida se nos incomoda. Cuando estamos en Cristo, las pruebas realmente son una bendición. Ahora, es fácil decirlo, yo sé, es difícil vivirlo, pero no crean, cuando Cristo está en nosotros nos ayuda también a poder sobrellevar las circunstancias. Y aquí recordemos que Santiago le está escribiendo a personas que están sufriendo, personas que están luchando con pruebas y dificultades, están lejos de su tierra, no tienen empleo, no tienen trabajo, no tienen conexiones familiares, están en circunstancias que los confunde y que los agota. ¿Será que es algo parecido a lo que nos pasa hoy? Porque cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando estamos en pruebas, es como si esa prueba nos quisiera confundir y al mismo tiempo nos quiere agotar. Lo que el hermano Héctor dijo ahorita en el testimonio, dijo, todo este proceso que vivimos fue algo agotador, algo que lo desgastó, ¿cierto? Y eso sucede muchas veces con las pruebas. Estas dificultades, como dice acá, prueban nuestra fe. Pero este probar, cuando venimos al Señor, no es un probar de, ay, te voy a mirar a ver si cumples, si das la medida o no. Nunca. Nuestro Señor es un Dios de amor y Él quiere lo mejor de nosotros. Cuando la Escritura habla aquí de prueba, se refiere a la palabra que se usa para probar los metales, para remover impurezas, de tal manera que el metal sea más fuerte y con más integridad y limpieza. Es el contexto de la palabra griega que está escrito aquí como prueba. ¿Sí se dan cuenta? O sea que es algo que tiene un sentido, es algo que tiene un propósito, una razón de ser. Todas las cosas que nos suceden en las manos de Dios son para nuestro bien. Eso lo dice la Escritura. Y hay circunstancias que uno dice, pero Señor, ¿cómo puede ser esto para bien? Bueno, nosotros no tenemos respuestas ante eso, pero el Señor está haciendo una obra, ¿no? Y eso es lo más lindo. Así que cuando hay pruebas, podemos ejercitarnos en confiar en Dios. La relación con Dios se fortalece cuando confiamos en Él. La intención de Dios, y si ustedes miran aquí que dice que el Señor quiere que nosotros seamos perfectos e íntegros sin que nos falte nada. Eso es lo que realmente quiere hacer el Señor, aprovechar las circunstancias de la vida para trabajar en nosotros. Y el Señor quiere que nosotros seamos perfectos, incompletos, sin que nos falte nada. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, ¿quién es el quién? El autor y perfeccionador o consumador de nuestra fe. O sea que Él está obrando, Él algo está haciendo, pero Él quiere capacitarnos, quiere perfeccionarnos, quiere entrenarnos para la vida cristiana, quiere madurarnos, que seamos maduros, que empecemos a actuar como personas ya maduras, que descansamos en Él porque lo conocemos a Él, porque conocemos su palabra. Y por eso en el versículo 5 dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídale al Señor. En la Escritura por todos lados el Señor nos dice, pidan. ¿Qué nos invita a que pidamos? Dice, pidan y se les dará. Nos dice en Mateo, busquen y van a encontrar. Llamen y se les va a abrir. Es una invitación que Él nos hace de estarle pidiendo,
de estarle pidiendo a Él esa sabiduría que Él nos va a dar generosamente, dice, sin menospreciar a nadie. En otra versión dice, generosamente y sin reproche. Y yo creo que a todos nos ha pasado que a veces le hemos pedido algo a alguien y vienen y nos reprochan o nos menosprecian y uno dice, ay, ¿para qué abrí mi boca? No debería haber dicho nada porque mire lo que me pasó. Pues Dios no es así. Él es generoso y cuando le pedimos, Él dice, yo te doy, porque yo quiero lo mejor de ti. Yo quiero que tú estés recibiendo y lo que tú necesitas para pasar estas pruebas. Y por eso pedimos sabiduría para pasar las pruebas. Pero al pasar las pruebas, sobre todo para reconocer quién es Él. ¿Sí? Cuando estemos en estas pruebas y estas dificultades, no solo nos quedemos mirando la prueba y la dificultad, sino digamos, bueno, pero ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué me quieres decir en medio de todo esto? Dame esa sabiduría. Y Él dice que nos acerquemos con confianza. Él es un Dios que nos da. Él es un Dios que da generosamente. Y Él desea que seamos sabios para confiar y participar en su obra en medio de la prueba. ¿Sí se dan cuenta? Él quiere hacer que lo que estamos viviendo a la larga sea para bien. Y si volvemos y miramos este versículo y hacemos la pregunta, ¿qué me dice este versículo acerca de quién es Dios? ¿Qué podemos responder? ¿Qué me está diciendo el versículo 5 de quién es Dios? ¿Cómo lo vemos? Es un Dios que nos da. ¿Y cómo nos da? Generosamente y sin reproche. Nos está diciendo, yo soy un Dios dador. Yo soy el que te doy, yo soy el que te proveo, yo soy el que te contesto. Ese es el Dios que nos está mostrando Santiago. Un Dios en quien podemos descansar. Un Dios al que nos podemos acercar y le podemos pedir. Cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. ¿Y Salomón qué le pidió? Sabiduría, fue lo que él le pidió. El Señor nos dice, pidan. Nos dice todo el tiempo en Mateo 7, pidan. Y nos dice en Lucas, cuando dicen pedir y se os dará, dice, pidan el Espíritu Santo que yo se los doy abundantemente. Y es lo que necesitamos para vivir cada día nuestra vida, para sortear estas dificultades y problemas. ¿Será que la vida es difícil? Yo creo que está muy complicada. Yo creo que está supremamente difícil en todo aspecto. Ninguno puede decir, no, a mí no me pasa nada. Imposible. Si estamos aquí en medio de este mundo, un mundo caído, alejado de Dios, solo vemos problemas, dificultades, tristezas, angustias, frustraciones, dolores y bueno, no sigamos diciendo, ¿cierto? Es la realidad del mundo. Pero el Señor dice, pídanme a mí, que yo estoy con ustedes para que ustedes puedan sortear, aprender de esta prueba y de esta dificultad. Dios desea que confiemos en Él, que lo conozcamos, que conozcamos su carácter, que conozcamos quién es Él y que nos acerquemos a Él con confianza. ¿Se acuerdan que les dije, leamos esta carta de Santiago como esa relación a la que Dios nos invita? Él nos está mostrando, aunque hayan problemas y dificultades, míreme a mí, ¿quién soy yo? Así que tranquilo, acércate con confianza a mí. Y esto es lo lindo de lo que Dios nos dice en este texto, ¿no? Acércate con confianza a mí. Pídeme sabiduría. Proverbios 3, 7, 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El Señor dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que siempre busquemos el consejo del Señor. Sigamos leyendo. Santiago 1, 6, 8 dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso
e inconstante en todo lo que hace, ¿cierto? Así que Santiago nos recuerda lo que Dios está haciendo en medio de las dificultades que vivimos. Y nos dice que no dudemos de que Dios está obrando, porque la duda que trae inestabilidad y nos hace fácilmente influenciables por las circunstancias y empezamos a oír otras voces. ¿Qué voces empezamos a oír? Las voces del mundo, las voces de la duda, las voces del enemigo. Ya no sabemos quién es Dios, ya no sabemos quiénes somos nosotros, porque empezamos a oír otras voces. Y el Señor dice, no, míreme a mí, confíe en mí, no sea indeciso, porque el ser indeciso nos hace inconstantes. Hay una escritura muy bonita, una historia en Marcos capítulo 9, de un hombre que le trajo su hijo al Señor. Su hijo tenía un demonio. Y este señor primero lo había traído ante los discípulos, para que los discípulos oraran por su hijo, para que fuera libre del demonio, y los discípulos no pudieron sacarlo. Entonces viene el Señor y dice, ¿qué es lo que ustedes hablan? Dice, no, Señor, dice este papá, traje aquí a mi hijo y mi hijo está muy enfermo, está atormentado por un demonio, y tus discípulos le dije a ellos que oraran por él y los discípulos no pudieron. Y el Señor dice, ay, bueno, y entonces lo lindo en el diálogo, y los invito a que después lo lean, en Marcos capítulo 9, del versículo 22 en adelante, llega el Señor, el papá de este hijo. ¿Ustedes se imaginan cómo está el papá de un hijo que tiene un demonio? Ahora, yo sé que es algo que no conocemos en la realidad, no alcanzamos a entender. Yo me imagino cuál es la angustia de un padre que tiene un hijo enfermo, tal vez un hijo mentalmente atormentado, que no tiene paz, que no responde, tantas cosas. ¿Cómo se siente uno como padre? Yo creo que uno se siente, pues es una prueba muy difícil, muy angustiado, porque uno anhela que su hijo esté bien, ¿verdad? Y entonces este padre llega en el versículo 22 y le dice al Señor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Es lo que dice este hombre, le dice al Señor. Y el Señor le dice, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Y lo lindo es que este Señor llega y le dice, yo creo, pero ayúdame a creer. Y me gusta como lo dice en Nueva Versión Internacional, dice, ayúdame en mi poca fe. Es una realidad. No todas las veces tenemos fe. No todas las veces decimos, ay Señor, tú me vas a sacar de esta. No, el Señor sabe que desfallece nuestra fe. Y lo lindo es pedirle, ayúdame a creer. Pedir al Señor, afirma mi fe. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Él está cerca a nosotros, Él está obrando, Él está actuando a nuestro favor. Él no nos deja solos. Así que Él quiere que afirmemos sus verdades en nuestra vida diaria. Esas son verdades del Señor. ¿Podemos decir con seguridad, realmente no estoy solo? Ahora, yo sé que hay momentos en que nos sentimos solos y que nos sentimos abandonados del Señor y decimos, no, definitivamente el Señor está en silencio, no me habla. Nada. Pero aún así, gracias a Dios, no depende de lo que nosotros sentimos. No depende de si yo me siento sola, si me siento... La realidad es que Cristo sí está ahí. Y que Él prometió no dejarnos solos y no abandonarnos. El que comenzó la obra, Él la va a terminar en nosotros. Así que eso es lo lindo de afirmar las verdades de Dios en cada uno de nosotros. Nos saltamos al versículo 16. Dice así, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. ¿Qué está diciendo aquí este versículo que hace el Señor con nosotros?
¿Qué hace? ¿Cómo leen ustedes este versículo? Dice que todas las cosas buenas que nosotros tenemos, toda bendición, ¿quién la da? ¿Será que Dios nos ha dado cosas buenas? ¿Tienen ustedes cosas buenas recibidas de parte de Dios? Claro que sí. Es Dios el que precisamente nos da toda la bendición, como decía Héctor ahorita, de lo alto. Él es el que nos da toda buena dádiva, todo don perfecto. Él es el que está haciendo su obra en nosotros. Así que cuando lo relacionamos con las pruebas y decimos, Dios permite que pasemos esas pruebas para que podamos ver que Él es bueno, para que podamos ver que podemos confiar en Él, para que podamos ver que Él es un Dios dador, que lo bueno que hay en nosotros es que Él lo da, porque Él está actuando en nuestra vida. Toda bendición. A veces decimos, no, pero yo no tengo bendiciones, yo realmente, ¿será que no? Estamos aquí hoy como estamos, como dice Héctor. Estamos desayunaditos, tenemos vida, pudimos respirar, ¿cierto? Podemos caminar, podemos disfrutar de los hermanos, de la familia, del sol que recibimos o también del frío para podernos abrigar. ¿Saben? Toda la vida es un milagro de Dios. Eso es buena dádiva y don perfecto. ¿Sí? A veces nos enfocamos en que tienen que ser cosas allá, las que se ven, si yo no hablo en no sé cuántos idiomas, o no sé si toco tantos instrumentos, entonces no soy nadie. Todos nosotros somos hijos de Dios y a todos Él nos ha dado buenas dádivas y dones perfectos, porque Él nos quiere capacitar, porque Él nos quiere instruir, porque Él nos quiere madurar y Él es el que nos transforma. Él quiere que seamos esas personas maduras en Cristo. Así que sí se han dando cuenta que la realidad es que cuando creemos en Cristo hay algo que empieza a suceder en nuestra vida. Es interesante que cuando nos referimos a la vida cristiana, muchas veces decimos, no, pero es que el Señor es el que conoce mi corazón. Yo soy de Cristo y Él conoce mi corazón. Y sí, perfecto, el Señor conoce nuestro corazón. Pero ¿y el vecino ve nuestro corazón? ¿Qué ve nuestro vecino? ¿O qué ve la persona con la que yo vivo en la familia? ¿Ve mi corazón? Muchas veces no saben qué hay en nuestro corazón, pero ven nuestro actuar, nuestras obras, como resultado de que estoy creyendo en el Señor, de que estoy descansando en Él. Así que todo lo bueno viene del Señor. Él nos está creando, como dice ahí en el versículo 18, somos los primeros frutos de su creación. ¿Lo creen? El Señor Jesucristo es la primicia de las primicias, el primer fruto, y nos ha invitado a nosotros a ser esa parte de esa primer cosecha. En la liturgia judía, los primeros frutos le pertenecen a Dios. ¿Se acuerdan? Los primogénitos le pertenecen a Dios. Así que somos sus hijos. ¿Será que el Señor no se va a interesar en nosotros si somos sus hijos, sus primogénitos? Claro que sí. Él está obrando todo el tiempo con nosotros. Sigamos leyendo. Versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Así que Dios nos está perfeccionando, recordemos, lo hemos leído en el versículo 5. Y Él nos dice, yo los estoy perfeccionando, así que por favor, sean listos para escuchar. O sea, lo primero que nos pone, ¿cierto? Dice, ¿por qué? Porque dice, y no se apresuren para hablar. Y aquí habla de la ira. Resulta que cuando estamos en pruebas
Y cuando estamos en dificultades, la tendencia es a hablar y a decir palabras que nos hacen daño y le hacen daño a los demás. Cuando estamos en una pelea, díganme si no, sacamos lo que primero viene y después uno dice, ay, ¿yo por qué dije eso? ¿Ya qué? Ya se dijo. Entonces el Señor nos está diciendo, tengan paciencia, por favor no se dejen llevar de la ira, porque la ira nos hace actuar de una manera egoísta y siempre nos lleva a actitudes negativas. Y cuando Él dice, más bien estén listos para escuchar, lentos para hablar, es escuchar ¿qué? ¿Qué quiere? ¿Qué creen ustedes? ¿O escuchar a quién? Muy bien, escuchar lo que nos ha venido diciendo. ¿Quién es Él? Para que en medio de la prueba estemos escuchando lo que Él está haciendo. ¿Quién es Dios? El Dios en quien estamos descansando. Eso es lo que Dios quiere, que escuchemos lo que Él nos ha dicho anteriormente, que Él es dador, que Él es generoso, Él no se va a cansar ni nos va a reprochar porque le pidamos una y otra vez las cosas. Él va a seguir trabajando con nosotros, que Él viene y está a cargo de su creación. A mí me encantan los versículos donde dice, Él tiene cuidado de ustedes, Él es nuestro pastor. Es lo que Él quiere, que la Escritura nos dice y Santiago nos está diciendo, por eso estemos listos o prontos, como dice otra versión, para escuchar su palabra, recordar lo que Él nos ha dicho, cuáles son las promesas que Dios nos ha hecho, qué nos dice día a día en su palabra. Yo estoy segura que aquí estamos leyendo y estamos siguiendo una lectura de Santiago, pero estoy segura que si usted en lo personal va y tiene su tiempo con Dios y empieza a leer Santiago, yo no sé qué más cosas le va a decir el Señor, porque la palabra del Señor es muy profunda y le habla a cada uno de acuerdo en la circunstancia que está viviendo. Dios es un Dios de relación, un Dios personal, está presente en nuestra vida. Entonces, hermanos, vayamos con confianza a esa palabra, porque es Él el que nos está hablando. Muy bien. En el versículo 21 dice que nos despojemos ¿de qué? Dice despójense. ¿Qué es despojarse? Quiten todo lo que nos aleje de Dios, todo lo que nos impida escuchar su palabra, ¿cierto? Para que puedan ¿qué? Entonces, una cosa es despojarse y otra cosa es recibir. ¿Y qué quiere Él que recibamos? Su palabra. Y Él dice ahí algo. Recibamos su palabra con humildad. Reconocer que lo necesitamos. No nos la sabemos todo. Por eso Proverbios decía, no seas sabios en tu propia opinión. Realmente, sí necesitamos recibir la palabra del Señor con esa humildad. Y en esta parte que sigue dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, más bien que llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y si se dan cuenta, Santiago nos está hablando, usted tiene fe, entonces también tiene obras. Hay un resultado de la fe. Y démonos cuenta tan bonito este ejemplo que él pone del espejo. ¿Qué hacemos nosotras las mujeres cuando vamos al espejo? ¿A qué vamos al espejo? Queremos ver qué, cómo estamos, ¿cierto? Queremos ver cómo nos podemos arreglar, cómo nos podemos organizar. Y es muy interesante este ejemplo porque dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y luego se va y se olvidó de que se miró en el espejo.
estaba diciendo yo que trajo a mi mente algo que nos pasó esta semana con Carlita, y es que la invitamos a comer helado de chocolate. Y ustedes no se imaginan, ese helado de chocolate lo disfrutó y se lo untó. Y bueno, Martica, mi hermana, por ahí le tomó fotos y quedó con todo el chocolate untado. Entonces pensaba yo, es como que ella se hubiera mirado en el espejo, hubiera visto que estaba llena de chocolate y luego sale y se va y se deja así. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Por qué? La ley es como ese espejo, es lo que dice la Escritura. La ley del Señor me dice, aquí tienes un mugrecito, aquí estás como sucio, pero el espejo no me limpia, ¿cierto? A mí no me limpia el espejo, simplemente me está señalando lo que yo tengo. ¿Pero quién me limpia? Nuestro Señor Jesucristo es el que cuando vamos a Él nos limpia, nos transforma. Entonces no quedamos ya iguales. Nos vimos en el espejo de una manera, pero cuando venimos ante el Señor, Él nos transforma. Es lo mismo, cuando nosotras nos acercamos a un espejo y yo veo que tengo un mugrecito, pues me limpio, ¿cierto? Eso es lo que se trata y ese es el énfasis que está haciendo Santiago, mostrando la importancia de la relación personal con el Señor. Porque su palabra me muestra, pero el que me limpia, el que me transforma, el que está obrando, el que se preocupa por mí, el que me ama, el que me bendice, el que me da todo, ¿es quién? Entonces, ¿sí ven cómo hay que leer la carta de Santiago? Hay que leerla con esas preguntas. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y quién soy yo? ¿Qué está haciendo el Señor en nuestra vida? Eso es lo que Él nos muestra. Y la última parte de este capítulo 1 dice, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Nuevamente, viene y dice, hay que ponerle freno a la lengua. ¿Por qué? Porque ya dijimos, cuando estamos en problemas y en dificultades, esta lengüita se nos suelta. Ay, como a ese no le pasa, todo me pasa es a mí, es que quién soy yo, y empieza uno allá, ¿sí me entienden? Cuidado con la lengua, cuidado con las palabras que decimos. El Señor dice, realmente pongámosle freno a la lengua y centrémonos en mirar lo que Él quiere, en qué quiere Él que nos disciplinemos, en qué quiere Él que seamos cuidadosos, especialmente cuando estamos en las pruebas. Mientras va todo fácil, está bien, pero es cuando vienen pruebas que empieza nuestra lengüita a funcionar, ¿cierto? Hacia Dios y hacia otras personas y muy seguramente también hacia nosotros mismos. Y la última parte y esta conclusión que da en este primer capítulo, Santiago dice que la religión pura y sin mácula es esta, atender a los huérfanos y a las viudas. Recordemos que cuando la Escritura habla de huérfanos y de viudas, nos está diciendo de personas que están en desventaja en nuestra sociedad. Personas que no tienen quien cuide de ellos. Personas que no tienen ni estatus ni influencia y que el Señor dice, hay que cuidar de ellos. Si yo he cuidado de ti y yo estoy a tu cuidado, también es necesario que tú cuides de otros. Y me gusta mucho la escritura de Lucas 10, del 25 al 29, donde el Señor tiene un diálogo con un intérprete de la ley. Y dice que este intérprete de la ley vino y para probar al Señor le hizo una pregunta y le dijo, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, Señor le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Se supone que era un doctor de la ley, pues a ver, usted es el que lee, el que interpreta la ley, ¿cómo está leyendo? Le dice el Señor. Y responde este señor, sí, él dice,
está escrito: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, este maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y esa es la pregunta que siempre nos hacemos desde Caín. ¿Y quién es mi hermano? ¿Cierto? Porque no queremos reconocer que somos llamados, nosotros que hemos recibido la bendición del Señor, a cuidar de otros. El Señor nos llama y eso es el resultado de una fe, el resultado de creer en el Señor. Nosotros, el Señor nos da, el Señor nos bendice, el Señor está a nuestro cuidado, el Señor nos está perfeccionando, no quiere que falte nada en nosotros, y al mismo tiempo Él quiere que ¿qué? Que nosotros en nuestro diario vivir cuidemos del otro, cuidemos de los demás, de los que nos gustan y de los que no nos gustan, con quien el Señor nos pone en contacto. Y comencemos por la familia. ¿Cómo están nuestras familias, nuestros hogares? Comencemos por la familia. ¿Cómo está nuestra relación con los vecinos? Con personas que vemos que están en necesidad. Eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y eso es lo que Santiago, como hermano mayor, nos está recordando a nosotros como hermanos menores, para que ya maduremos y para que ya llevemos una vida que ha sido transformada por nuestro Señor. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por su amor y por su misericordia para con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias. Tu palabra es hermosa. Tú siempre te enfocas en que te veamos a ti, en que conozcamos quién eres tú, la obra que tú has hecho, estás haciendo y harás, Señor Jesús. Gracias por transformar nuestra vida. Ya sabemos que somos diferentes y hay una vida nueva en ti. Que ahora, Señor, somos portadores de tu luz. Y que eres tú el que obras en nosotros para que llevemos en alto tu nombre. Señor, ayúdanos a conocerte y a permitir que podamos responder con nuestra vida a ese llamado de tu amor. Y que lo hagamos con gozo, con alegría. Y que recordemos que estamos como una comunidad que nos ayudamos a crecer. Y que así como estamos aquí juntos, también bendecimos a otros. Porque tú eres el Dios que estás obrando y que todo el tiempo transformas nuestra vida. Te damos gracias y te alabamos y glorificamos por eso. En Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.